Hermanos amados, la palabra de Dios se encuentra en Hebreos capítulo 12, del 1 al 6. Y el título de este mensaje es Ni para tomar impulso. Le damos la bienvenida a Heriberto, que está aquí una vez más con nosotros. Que el Señor te bendiga, Heriberto. Por supuesto, siempre lo tengo en la pantalla en caso de que necesite leerlo. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos, se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Padre mío, ante tu presencia, Señor, una vez más, pido, Señor, que me quites tú de este lugar y te pongas tú a hablarnos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos amados, este tema del pasaje que hemos leído de Hebreos capítulo 12, del 1 al 6, se une al capítulo 11. Si ustedes se recuerdan bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el párrafo que hablaba acerca de los hombres de fe. Incluso le llamaban el lugar donde se encontraban aquellos hombres de gran fe y algunas mujeres también. Entonces aquí lo que vemos en este pasaje, empezando en el versículo 1 del capítulo 12, es que el escritor de Hebreo comienza el capítulo diciendo por tanto, implicando que es una continuación del capítulo 11, queriendo decir él así, o queriendo decir en resumen, tal y como lo vimos en el capítulo 11. Así que quiero enfatizar de que esta es una continuación del capítulo 11. Después de habernos hablado de todos aquellos hombres de la fe, las maravillas que se llevaron a cabo, si ustedes se recuerdan bien. Josué, date 7 vueltas alrededor de la ciudad para que caigan las murallas. Noé, hazte un arca porque va a llover. Pasaron 120 años y no caía una gota. Y sucesivamente lo hablamos en detalle. La continuidad de aquel capítulo continúa ahora, pero ya la perspectiva no es para con aquellos personajes, sino que la perspectiva del escritor de Hebreos es para con nosotros. Por eso él dice, mira, por lo tanto, de la misma forma en que leímos todo ese montón de gente que eran hombres y mujeres de fe, por lo tanto, dice, nosotros también, al igual que ellos, en otras palabras, de esta misma forma, de esta misma manera. Pero piensa en esto. Si hablamos de la fe en el capítulo 11,
al pasar al capítulo 12, él dice, por lo tanto nosotros también. Pareciera que él nos motiva a tomar el ejemplo de aquellas personas. Y él continúa diciendo, despojémonos de todo peso. Aparentemente esos personajes mencionados del capítulo 11 se despojaron de todo peso. Aparentemente todas sus vidas, como Abraham y sus hijos, desesperados y esperanzados, fueron a lo que Dios le había prometido que fueran. La ciudad que ellos iban a recibir como herencia, la nueva Canaán, nunca la recibieron. Murieron y nunca recibieron la promesa de Dios, o la habrán recibido. Cuando vemos que los 3 muchachos fueron tirados al horno, cuando ellos dijeron, sabemos que Dios sí nos puede salvar, y si Dios no nos quiere salvar, pues no importa, de todas formas no vamos a arrodillarnos frente a tu estatua. La convicción que tenían aquellos hombres, y por eso se les llama los hombres de fe, porque también a Daniel se le dijo, no ores, y si llegas a orar, ora al rey. Y él dijo, solamente hay un rey, y a él voy a orar. Y siguió orando 3 veces al día, como lo hacía siempre, aunque sabía que su lugar iba a ser el foso de los leones hambrientos. ¿Les tenía miedo? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque sabía una vez más que Dios le podía salvar. Y si Dios no le salvaba, no importa. No iba a orarle a un hombre. Y Dios sujetó aquellas fauces y mandíbulas de aquellos leones y sabemos la historia. Aparentemente el escritor de Hebreo está diciendo lo mismo. Así como ellos, de la misma forma en que todos aquellos hombres y mujeres de fe, nosotros también, dice él, despojémonos de todo peso, de todo impedimento, de todo lo que pueda estorbar tu relación con Dios, de todo lo que te previene crecer y de todo lo que te previene avanzar como cristiano. Hay una gran diferencia entre lo que te previene crecer y lo que te previene seguir hacia adelante. Y ese es el cometido del cristiano, que no solamente crezca en la fe, pero que avance y que continúe frente a toda circunstancia deplorable como la que atravesaron aquellos hombres del capítulo 11. Quiero, hermanos, pensar por un segundo qué es lo que nos pide el Señor cuando nos dice despojémonos del peso. ¿Será que nos pide hacer ejercicio para bajar las libras? No. Cuando la palabra de Dios nos dice despojémonos de todo peso, está hablando del peso que te prohíbe y que te impide avanzar como cristiano a una madurez y a una perfección, como dice la palabra, y llegar al tamaño que Dios quiere que tú llegues y a tener la mente de Cristo. Pero si tenemos pesos en nuestras vidas que nos mantienen en el lugar donde estamos y no crecemos espiritualmente, nos vamos a pasmar, nos vamos a quedar sin crecimiento, no vamos a madurar en la fe y es muy probable también que ni siquiera veamos las bendiciones de Dios y mucho menos el rostro de Dios. Cuando se habla de impedimentos o de todo peso, yo puse ahí algunas cosas. ¿Será que tu trabajo no es pecado? Pero ¿será que tu trabajo es un peso para que crezcas y avances en el Señor? ¿Será que
los quehaceres de tu hogar, de la escuela, del vecindario, las responsabilidades que tienen, te prohíben asistir a la casa del Señor porque tienes que quedarte en casa llevando a cabo esos quehaceres. Será los hábitos o malas costumbres, pudiéramos decir, malos hábitos que no son pecados, pero son pesos que te previenen crecer en el Señor. A lo mejor pudieras pensar en pasatiempos, lo que te gusta hacer, jugar aquí, jugar allá, lo cual te quita la mente de Cristo y te ocupa la mente en un juego, en una computadora, en un video game, en un teléfono, en un YouTube, en un TikTok o en lo que sea. Te enfoca tu mente en vez de la palabra de Dios. Y en vez de doblar la rodilla, ocupas tu tiempo en algo que te pone un peso para tu crecimiento espiritual. Pudiera ser lo que pongo ahí, malas influencias, amigos o amistades que te dicen una copa más no importaría. Y tú, por hacer el favor, a lo mejor participas. A lo mejor malas influencias que te dicen te vistes como una vieja cuando tú eres joven todavía. Malas influencias que puede que te estén poniendo ese peso que no es pecado, pero son pesos que te prohíben y te detienen el crecimiento espiritual. Puede ser prioridades en tu vida que están mal formadas. Las prioridades que Dios quiere que Él tengas en tu vida es Dios primero, por sobre todas las cosas. No el dinero, no el trabajo, no la televisión, no la música. Y tú continúa agregando otras cosas más. ¿Cuáles son el peso que el mundo te ha puesto, pero que no es pecado, pero que te impide crecer? Y que yo como pastor no veo un crecimiento en tu madurez espiritual. ¿Cuánto más lo verá Dios? Será que no solamente hay que quitarse ciertos pesos, que el escritor de Hebreos dice, despójate de todo eso. Pero interesantemente la palabra dice, despojémonos de todo peso, y continúa en el mismo versículo y dice, y del pecado que nos asedia. Estamos hablando de dos cosas. Estábamos hablando de el peso de pecado y estábamos hablando también de los despojos que se tienen que llevar a cabo. Son dos cosas. Uno es pecado y el otro no. Pero cuando hablamos del pecado que nos asedia, entendemos algo extremadamente interesante. Porque yo no entendía lo que la palabra asedia significaba. Y cuando fui más a entenderlo, precisamente al diccionario, es el pecado que te acecha, que está latente así, y que te está esperando para tirarte una trampa y que tú caigas en el pecado. La palabra el pecado que te asedia implica el pecado que finalmente te atrapa, como una mosca que está volando y se interesa por atravesar esa tela de araña y eventualmente queda atrapada, y mientras más se mueve, más se atrapa hasta que ya no tiene solución, ya no hay reveses, ya no puede salir volando y escapar, porque ahí viene la araña y absorbió y fue presa de ese pecado. Y yo pregunto, ¿cuál es el pecado? Había mencionado los pesos que te tienen que soltar, pero ahora pregunto yo, ¿cuál es ese pecado que tú sabes, que tú perfectamente sabes, que te acecha, te atrapa y no te deja no solamente no crecer, sino que te tira al infierno? ¿Puedes identificarlo?
Puedes tú decir: Señor, cierro mi puerta de mi cuarto, me arrodillo frente a la cama y comienzo a orar. Señor, tú conoces esos pecados que atraviesan por mi mente y son ataduras. Yo te veo en la iglesia y te veo sonreír, pero caras vemos y no corazones. Y aún más, caras vemos, pero Dios dice: veo tu alma. ¿Cuáles son aquellos pecados que tú debes identificarlos? Y por eso la palabra del Señor dice: llevad todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Pero tienes que tomarlo cuando venga el pensamiento. ¿Cuáles son aquellas ataduras, o pudiéramos decir espíritus controladores en tu vida? Espíritus que te controlan tu voluntad, tus deseos, tus metas, tus propósitos están siendo controlados por espíritus inmundos que pudieran ser perfectamente adicción, adulterio o fornicación. Por eso yo hice la gran diferencia entre los pesos regulares que no nos dejan crecer, o sencillamente los pecados que nos asedian, nos atrapan y nos llevan al infierno, creyendo que estamos aquí, gloria a Dios, aleluya, y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y a lo mejor estamos engañándonos a nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 7, si hicieres lo bueno, si hicieres, condición, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Ustedes creen que es fácil poder venir acá y comenzar a dar una predicación? Hablar de la palabra de Dios, levantar las manos y ponerme frente a ustedes, si yo estuviera envuelto en pecado y en cosas que me lleven al infierno, que me tiren al infierno. Como pastor tengo que estar completamente y continuamente luchando para vencer, agarrándome en las promesas de Dios, que Él dice que no va a haber ninguna tentación ni prueba que sea más grande de la que yo pueda soportar. Y aparte de eso, me da la pronta salida en caso de que esté muy débil, para decir: es muy grande la tentación, pero aquí hay una puerta de salida, voy a arrancar por aquí. Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado, y ahí está la palabra que aprendíamos, el pecado te acecha, está a la espera, te observa, obsérvalo donde tú vas, observa tus palabras, lo que dices, lo que haces, con quién lo haces, cómo lo haces, en qué momento, dónde están tus ojos, dónde están tus dedos, dónde están tus oídos. El diablo te acecha. Y dice: pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. En todo momento el Señor te da la respuesta. No puedo, es muy grande esta tentación, este vicio, esta adicción, es muy grande. Mentira. Tú puedes, porque la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo, que Él te da la fortaleza. El escritor de Hebreos dice entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero decirle algo, que la palabra carrera, por cierto, en el idioma original bíblico, en donde está escrita la Biblia de esa forma, en el griego, es agón. Ahí está escrito, ahí yo lo puse, agón. Y la palabra agón es el prefijo de agonía. Agón es el prefijo de agonía. Y la palabra carrera en el griego es agón, de agonía. Corramos entonces con paciencia la agonía que tenemos por delante. La carrera del cristiano no es flores, no es pasatiempo. La carrera del cristiano de fe,
es que cayera al foso de los leones. Es que cayera al horno de fuego ardiente 7 veces. Es que caminara por una ciudad amurallada que era imposible de poder destruir. Eso es fe. Y Hebreos te dice, mira aquella lista de personajes que te mencioné. De la misma forma nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso yo puse ahí que la vida de fe de un cristiano, un creyente, una mujer o un hombre de Dios, es una agón, es una agonía, es una carrera que cuesta, te agota y es difícil. ¿Y saben qué? Se corre con resistencia y con persistencia. ¿Cuál es la palabra? Persistencia, sin darse por vencido. Yo hoy día no voy a ir a la iglesia porque, creo que va a llover. No, señores, cuesta un poquitito más, vale un poquitito más el estar en la presencia de Dios y en la comunión con los hermanos. Y el escritor de Hebreos dice algo bien interesante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto en el dólar. No puesto en la vecinita que se sienta por ahí. O en el vecinito para ellas. Es claro, hermanos. Puesto los ojos. Y la palabra puestos en otras traducciones, como la versión nueva internacional, dice fijando, clavando tu mirada en Jesús. Cuando tú clavas algo con un clavo en una madera, es inamovible. Hay que tomar entonces un martillo y sacar el clavo. Cuando tú fijas algo, cuando tú pones algo y lo clavas, es porque no lo vas a mover. Y la palabra de Dios te dice, puesto o fijando los ojos en Jesús. Ellos tenían que mirar por la fe al Mesías que vendría. Imagínense ustedes, no había venido, estaban las promesas. Por eso que la palabra del Señor dice que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y el pobre estaba tendido ahí muriendo. Pero en esa condición él decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y saben qué dijo? Y estos ojos lo verán. La fe de él era increíble. ¿Y saben qué? Sus ojos lo verán. Sin duda ya tiene que estar conversando con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Si la fe de aquellos hombres era ver hacia el futuro por la fe al Mashiach que tenía que venir, en el caso nuestro es mirar por la fe al Mesías que vino y que vendrá. Esa es la fe. Esperar a nuestro Mesías que está por venir para que levante su iglesia, su esposa, dice la palabra de Dios. Quiero decirles algo, hermano, en cuanto a lo que el escritor de Hebreos decía, el cual, dijo él, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, un versículo que es controversial. Han existido formas de interpretarlo. Que por el gozo puesto delante de él. Espérate un momento. Cristo Jesús iba al Calvario. ¿Acaso morir sacrificado en la cruz era un gozo? Lo estaban vituperando. Lo estaban golpeando. Pongo ahí que le estaban dando latigazos, le pusieron una corona de espina, le pusieron clavos en una cruz. Y a esto le llama el gozo. ¡Wow! Aquí hay algo que no entendemos todavía. ¿Por qué Dios, escribiendo de Él mismo, Él dice que sentía gozo cuando llevaba esa cruz y esos dolores? Cuando su sangre estaba derramándose gota a gota. Y cuando ya comenzó
a desmayarse, pero los latigazos le daban para que continuara la cumbre hacia arriba del Gólgota. Si me dicen que lo hizo por amor, yo entiendo. Si me dicen que lo hizo por pasión, así como la pasión de Cristo, lo entendería también. Si me dicen que lo hizo por obediencia al Padre, pues lo entendería también. Y por último, por responsabilidad lo hizo. Pero que me digan de que lo hizo por el gozo, la alegría. ¡Wow, wow! Hermanos, por el gozo puesto delante de Él. Estas palabras explican el cómo y por qué quiso Jesús sufrir la cruz. Esas palabras lo explican. Por el gozo de salvarte a ti y a mí. Y por eso podemos leer, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué? Cristo Jesús miraba más allá de la cruz. Cristo Jesús miraba el perdón de tus pecados. Cristo Jesús miraba tu gloria en el cielo. Cristo Jesús miraba tu gozo de vida eterna. Y Él miraba la salvación que Él estaba proveyendo a todos los pecadores que creyeran en Él. ¿Sabe, hermanos? En una oportunidad, años atrás, prediqué yo acerca de la caminata de Jesús que tuvo que tomar Jesús desde que salió de Pilato, avanzando hasta el Gólgota, la cruz del Calvario. Estando en Israel, yo crucé esa caminata también y me recordaba de que Cristo Jesús iba con su cruz a cuesta. Cuando llegamos al Gólgota, los árabes nos detuvieron y nos dijeron: no pueden pasar para allá, es terreno privado. Allá murió arriba, dicen de que murió aquel hombre. Y nosotros miramos entonces a la distancia el Gólgota y nos podíamos ver en nuestra mente y fe cuando Cristo Jesús murió. Pero mientras predicaba aquella predicación años atrás, me imaginé qué iba pensando Jesús. Mientras llevaba la cruz del Calvario, qué iba pensando hacia el Gólgota. Cada paso que daba quedaba manchado con sangre. Cada músculo estaba siendo adolorido. Y cuando le clavaron, el peso de su cuerpo rasgaba los tendones. Y explican los que saben que cuando Cristo Jesús trataba de respirar, más se rasgaban las muñecas. Yo pensaba, ¿qué iba pensando Jesús? Y me vino algo a la mente, de que iba pensando en mí, con nombre y con apellido. Después de todo, Cristo tiene el atributo de la omnisciencia. Entonces iba pensando también en ti, porque puede pensar múltiples de personas, innumerables de personas con nombre, apellido, el lugar donde naciste, el idioma que hablas. Él iba pensando en ti cuando iba dando esos pasos, dejando su marca de sangre en el piso. Iba pensando en ti y en mí, con nombre y apellido. Y ese era el gozo que Él sentía. No el dolor. El gozo era más importante que el dolor. Por eso es que somos únicos ante Dios. Por eso es que tú y yo somos especiales. Y la palabra del Señor dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes te conocí. La Biblia nos da claramente lo que Dios pensaba, que te conocía completamente
y antes que nacieses, te separé para mí, dice la palabra de Dios. Por eso significa la palabra te santifiqué, significa te separé para mí. Él te separó para Él, para su honra y para su gloria. Por eso, hermanos, para Cristo, tu salvación, tu gozo y tu vida eterna era más importante que su sufrir. Sufría, sí, pero tú eras y yo más importante. Él prefirió la vergüenza de aquella cruz para darte la entrada al reino de los cielos. Por eso que el escritor de Hebreos dice, considerad, tomen en cuenta esto, considérenlo. Considerad aquel, dice, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si ustedes creen que ustedes van a desmayar con los sufrimientos que han tenido, consideren aquel que sufrió. Consideren el sufrimiento de Él y la razón por la cual sufrió. Porque tenía contradicción de gente que le gritaban cosas contra Él mismo. Y sin embargo su ánimo no desmayó. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Considerad lo que Él sufrió para que nosotros podamos ser salvos. Así es que no desmayemos. Porque si nosotros pensamos que sufrimos, wow, qué equivocados estamos cuando nos comparamos a Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como Cristo Jesús lo hizo, combatiendo contra el pecado. Has peleado contra tus atracciones pecaminosas hasta el punto de que tengas que sangrar. No. Sin embargo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, lo cual significa porque no hemos sufrido hasta la muerte combatiendo con los pecados que tenemos. Y quiero ir terminando diciéndote que tu pecado no se interponga entre tú y la salvación que te da Jesús. Que tu pecado no se interponga entre la salvación que Cristo Jesús te da y tú. Por eso que la palabra del Señor dice, no desmayes cuando eres reprendido por Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que Dios te disciplina y te azota, no es porque te odia, ni porque Él quiere que tú sufras aquí, porque se place en que tú sufras, sino que toda disciplina tiene una corrección para que el costo que pagó Jesús, tú puedas ser redimido por Él. Tú puedas utilizar ese costo para tu salvación. Ese es el pago de tu salvación. No permitas que un pecado se interponga en algo tan grandioso como la salvación que Cristo te provee. Dice Pablo, porque esta leve tribulación, momentánea incluso, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cristo Jesús hizo todo lo posible. Es más, Cristo Jesús hizo lo imposible para darnos vida eterna. Nosotros podemos hacer lo posible. Él hizo lo que tú y yo no podíamos hacer. Que el Señor te bendiga, hermanos.
Amantísimo Padre Celestial, ante tu divina presencia estamos. Tu palabra es tan clara como el agua. Miramos y vemos, Señor, nuestras imperfecciones. Miramos a tu palabra y es un espejo divino. Y tu palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y hasta los tuétanos de los huesos. Corta, Señor. Corta, Señor. Corta todo el pecado de nuestras vidas. Haznos santos para ti, Señor. Tu palabra dice que nos santificaste desde antes, cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Tú nos santificaste, nos separaste para ti, para que seamos propiedad personal tuya. Y pagaste, Señor, el precio de nuestra alma. Pertenecemos a ti. Aleluya. Ayúdanos a que un pecado no vaya a interponerse entre esa salvación tan grande que nos das. Y nos encontremos, Señor, lejos, sin darnos cuenta que creíamos tener un rótulo de cristiano. Pero tu palabra nos muestra mucho más. Y ni siquiera hemos llegado al lugar donde tu palabra dice: apartados de mí, no os conozco. Pero no cantamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no hablamos lenguas en tu nombre. Apartados de mí, no te conozco. Nos aferramos, Señor, de tus promesas y te pedimos que tengas misericordia de aquellos pesos que tenemos que despojarnos de ellos y de aquellos pecados que nos acechan, para ser puros y limpios en ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mientras los hermanos cantan este último cántico, eventualmente ya nos vamos. Pero si alguien quiere reconciliarse con Cristo y no lo ha hecho, hágalo. Se lo recomiendo. No tiene que ser todas las personas, pero si hay alguien que quiere reconciliarse con Cristo, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un pesebre siendo rey.
y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación.